Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Hoy quiero cantar para mi gente, por sus vidas celebrar sentir. Hola a todos, mi nombre es Sebastián y con esta canción, escrita por el autor Carlos Vives y acompañada por 60 autores colombianos, les doy la bienvenida a este podcast, en el que entendemos que, entre tanto dulce que nos ofrece la realidad, debemos ir a ponerle sal a nuestros diálogos. Bienvenidos a Sal por Azúcar. Ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la Paz, paz, paz. Paz luminosa. Una vida de armonía sobre una tierra dichosa. Paz sin fin. Paz verdadera. Paz que al alba se levante y a la noche no se muera. Rafael Alberti fue un escritor y poeta español, considerado uno de los más importantes literatos de la llamada Edad de Plata en la literatura española. En este poema, Rafael, con mucha seguridad, llama a una paz constante, una paz que perdure por mucho tiempo, una paz que inicie, pero que no se vea el fin, que no se vea el retorno a una época oscura, una época de noche, una época por la que Colombia también pasó y a la que no queremos volver. Paz en el cielo, que haya paz en la tierra, que haya paz entre pueblos, paz a la humanidad, que la paz nos reúna, que la paz nos hermane, construyamos un mundo de paz. Como ya tuvieron que haber intuido, hoy vamos a hablar de la paz en la pandemia y en la pospandemia. Pero para poder hablar de esto, hoy tenemos otro gran invitado. Nos encontramos hoy con el hermano Camilo Andrés Aguilar Gómez, un hermano también de La Salle y un hombre que ha estudiado sobre el tema. El año pasado terminó de hacer su maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos y hoy está aquí con nosotros para hablar sobre este tema que tanto nos debe inquietar y que tanto nos debe mover a construir una nueva sociedad. Antes de darle la entrada al hermano Camilo, me gustaría comentar que este tema, esta invitación, no nace de la nada, sino que tiene razón de ser en esta semana. Nos encontramos en la Semana por la Paz. En esta semana, no solo recordamos el hecho histórico del acuerdo de paz, sino que también intentamos hacer conciencia de lo que implica y de lo que se necesita para que Colombia sea un país de paz, para que Colombia pueda construir una sociedad a partir de la solidaridad, del amor y de una unión como país por un mismo fin. Ahora sí, sin más dilación, démosle la bienvenida al hermano Camilo. Hola Sebastián y gracias por la invitación. Hermano Camilo, con el inicio de la pandemia y ahora en la pospandemia, ¿qué ha pasado con el desarrollo y los compromisos estipulados en el proceso de paz? Bueno, pues creo que la pregunta es bastante compleja como es complejo el mismo corpus de los acuerdos de paz que se suscribieron ya hace 5 años. Es importante anotar esa distancia entre
el Estado colombiano y las extintas guerrillas de las FARC. Creo que sin duda alguna la pandemia ha tenido la posibilidad y la fuerza de afectar también esta realidad de nuestro país. Es decir, no podríamos pensar, creo, hoy por hoy en un escenario en el panorama global, en el panorama nacional que no haya sido tocado por esta situación. Y creo que fundamentalmente eh, pues digamos, quizá por obvias razones, esto ha implicado que el tema de la paz en nuestro país esté pasando a un segundo plano, no esté ya quizás en el quehacer de la polémica diaria y a veces, digamos, estuvo muy oculta porque evidentemente había otras preocupaciones en ciertos lugares. Pero creo que esto revela una vez más una problemática fundamental y es que los acuerdos de paz que tienen una urgencia fundamental en los sectores rurales del país hacen que mm, quede de nuevo evidente que a este país le importa más lo que sucede en los centros urbanos y en los centros urbanos más importantes y fácilmente se olvida y desconoce las necesidades de los sectores rurales. Sin duda alguna que la llegada de la pandemia le supuso unos retos enormes a los gobernantes de las ciudades, a los alcaldes, a los gobernadores, eh, y pues dejó en evidencia la falta de recursos, la necesidad de crear otras herramientas. Pero creo que esto mismo puede darse en torno a los PDET, a los planes de desarrollo territorial en las zonas y que creo que han contado con menos recursos hasta ahora. Ese creo que es un primer elemento. Ahora, creo que unido a esto, el mismo asunto del aislamiento que hemos tenido que vivir todos, particularmente al inicio, pues dejó la necesidad o dejó más bien mostró las dificultades en las que el gobierno pudo hacer presencia en los distintos lugares. Muchas acciones cotidianas tuvieron que interrumpirse, obviamente, y casi que todo terminó siendo remitido a la intimidad de cada persona, de cada grupo familiar. Sabemos que en las ciudades, pues los temas de alimentación, de seguridad social, de la existencia, la subsistencia diaria, pasaron a ser un asunto casi de preocupación exclusiva por parte de las familias. Creo que eso fue también importante para entender una mayor ausencia estatal en los lugares que fueron golpeados por el conflicto, que tradicionalmente están en las periferias del país, en las zonas más alejadas, no solo geográficamente, sino también de la mira de las políticas públicas. Y si se sintió la ausencia de las acciones gubernamentales en las ciudades, con mayor razón en estas otras zonas en las que se encontraban. Hemos sido testigos también en este tiempo eh, que la violencia contra los líderes sociales no cesó. Paradójicamente esto sí parece que no se vio afectado, pero al estar en estas medidas de aislamiento, de ausencia del Estado, de imposibilidad de comunicación, los líderes sociales en las regiones quedaron más desprotegidos y sabemos que esta situación se ha agravado también con el surgimiento de nuevos fenómenos de desplazamiento, de nuevas pobrezas, de la incapacidad que trajo la pandemia de generar empleo. Sin embargo, creo que un elemento sí fundamental que se ha dado como aspecto positivo es que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que integra la Comisión de la Verdad, la JEP, la Unidad de Búsqueda, hizo esfuerzos muy interesantes para continuar su funcionamiento habitual en medio de las coyunturas y las urgencias que esta nueva realidad vino presentando. Bien, hermano. Y ahora, en esta nueva normalidad y en esta nueva realidad que se vive, ¿qué papel cumplen las personas de a pie en este proceso de construcción de paz? Bueno, creo que lo primero es reconocer que esta disyuntiva entre personas de a pie y no, pues es falsa.
Creo que todo el mundo, todos hacemos parte de este grupo social. Es decir, la sociedad civil la componemos todos nosotros. Creo que eso es lo primero que hay que hacer, superar esa perspectiva y entender que el compromiso de cuidado por la paz y de respeto por los acuerdos, pero también por la convivencia ciudadana, por un pacto que permita descubrir lo significativo de cada cual, pues es tarea de todos. En ese sentido, la tarea de la Semana por la Paz es clave. El hecho de que pongamos en esta semana el tema de la verdad y de la reconciliación como ejes centrales da cuenta que la verdad y la reconciliación pasan no solo a través de las instituciones o del sistema integral que se ha creado para este fin, sino que pasa por el aporte de cada uno de los que constituimos esta sociedad, que la verdad, la reconciliación, el respeto y el reconocimiento de las otras personas parte desde cada uno de nosotros mismos. Eso es una paz integral. Una paz integral no es solo un acuerdo político, no es solo una opción social, es también una actitud que se manifiesta en las acciones cotidianas. Finalmente, hermano, y trayendo a colación nuevamente este tema de la Semana por la Paz, ¿qué nos hace falta o qué necesitamos para asumir los retos que nos trae esta construcción, pues como sociedad, de una Colombia en paz? Bueno, pues creo que queda todo por hacer. Es decir, desde lo que estamos conversando, hay escenarios a nivel institucional, pero también a nivel social, a nivel educativo, que nos hacen pensar que pues la paz es una construcción permanente y continua. Creo que eso pues es una clave que también la pandemia nos ha ayudado a entender. La paz no la vamos a recibir nunca terminada. La paz siempre será una tarea por hacer, por cuidar, por construir. De hecho, hace 5 años, cuando se firmaron los acuerdos, algunos vaticinaron que la Semana por la Paz iría perdiendo fuerza, porque ya no habría la necesidad de hacerlo. Por el contrario, nos vamos dando cuenta paulatinamente y cada vez con mayor intensidad, que los esfuerzos por la construcción de paz, que las acciones y las actitudes que contribuyen a una cultura de paz, que los procesos de educación para la paz, que las manifestaciones artísticas y culturales que la ponen en evidencia son siempre y serán siempre necesarias. Así que bueno, creo que tanto a los oyentes de este podcast como a todas las personas que componemos esta sociedad colombiana, pues nos corresponde la tarea particular a la que estamos llamados ahora, a construir una verdad que no quiere ser absoluta, sino que quiere ser construida entre todos y a darle el paso a la reconciliación, que es sobre todo un proceso social, que es un proceso de encuentro, que es un proceso de volver a vernos las caras, digámoslo en términos de esta pospandemia, que es el momento de sentirnos confiados para quitarnos no solo los tapabocas, sino sobre todo las máscaras que nos impiden vernos a la cara unos a otros. Hermano Camilo, muchas gracias por su participación, por sus aportes y esperemos que esas invitaciones que hace, esas reflexiones que nos comenta, pues puedan generar eco en cada uno de los que escuchen este capítulo. Bueno, usted una vez más, gracias por la invitación y ojalá espacios como estos sigan creciendo para que entre todos escuchemos las distintas voces que hacen posible el diálogo. Ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para que alcancemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz.
En suma, la construcción de la paz y la paz como tal tienen por base una sociedad unida que trabaja hombro a hombro con un solo fin: construir, por medio de la cotidianidad, por medio del día a día, una conciencia de reconciliación, de convivencia y de perdón. Estoy totalmente seguro de que, como dice el Papa Francisco, necesitamos ponernos en el dolor del otro, comprender y encontrarnos con las personas. En esta semana por la paz, busquemos al otro, busquemos su pensamiento, sus ideas, su historia, sus dolores y sus esperanzas. Debemos redignificar a todos aquellos que la violencia y el olvido estatal les han quitado su calidad de personas dignas. Y quisiera finalizar con la siguiente invitación: no busquemos grandes y majestuosas obras. La verdadera paz se construye desde lo cotidiano y desde la coherencia entre las palabras y las acciones. La paz nunca se termina de construir. Comprometámonos como una sociedad a seguir trabajando en ella y a hacer de Colombia un país de reconciliación, de perdón y de verdad. Un país que sea capaz de ponerle sal a las relaciones. Un país que sea capaz de ponerle sal a la paz. Paz en el cielo, que haya paz en la tierra, que haya paz entre pueblos, paz a la humanidad. Y con esta canción del grupo Atenas titulada Una plegaria de paz, les agradezco por haber escuchado este capítulo de mi podcast y los sigo invitando a construir una paz en sociedad y a seguirle poniendo sal a cada uno de sus diálogos. Que tengan una muy feliz semana y nos vemos dentro de 8 días. Paz a la humanidad, que la paz